Son las 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de la República. En Israel son las 3:30 de la madrugada, 4:30 de la madrugada en Israel en lunes, es decir, ya casi amanece en lunes. Esta imagen que tiene usted en Telefórmula es de los cielos de Israel, es una imagen en vivo de Tel Aviv, para ser exactos. Y hace algunos minutos la prensa internacional reportó que sonó la alerta, la alarma, pues, que avisa, que anticipa un ataque, que evidentemente el domo de hierro termina por hacer lo suyo, pero esto nos dice y nos confirma, pues, que los ataques siguen. Y lo que decía Antonio Guterres, la represalia tras la represalia, este círculo. Israel ataca a Irán, Irán le responde a Israel, y así se suman muertos y muertos. Se sabe hasta ahora por centenas en Irán y por decenas en Israel. Y le agradezco esta tarde, le agradezco la comunicación al profesor Carlos Heredia Zubieta. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Usted lo conoce, economista académico, analista en relaciones internacionales. Profesor Heredia, gracias por su tiempo. Buena tarde. Juan Pablo, muy buena tarde. Un saludo a tu auditorio. ¿Cómo observa, profesor, la participación ahora activa y anunciada de Estados Unidos? Y digo ahora activa y anunciada porque ya lo hacía, al menos con inteligencia, antes de este triple bombardeo. Juan Pablo, yo creo que hay que formularse tres preguntas. Guerra, ¿por qué? Guerra, ¿para qué? Y guerra, ¿hasta cuándo? El señor Trump hizo campaña y los primeros meses de su gestión había dicho: yo no me voy a involucrar en ninguna guerra, no voy a generar una guerra nueva, por el contrario, voy a buscar una solución pacífica a la guerra tanto en el Medio Oriente como entre la invasión de Rusia a Ucrania. Y sin embargo, si nos formulamos esas preguntas, nos encontramos con que Estados Unidos ya se involucró, no con tropas de tierra, pero en suministro de armamentos, en el caso de Ucrania a Rusia, y en el caso de Israel, el ataque a Irán, pues supimos del bombardeo a las instalaciones de material nuclear de Irán. Sin embargo, yo le sigo llamando, en el caso del ataque de Israel a Irán, la guerra de Netanyahu. El señor Benjamín Netanyahu ha estado a punto de irse a la cárcel, varias veces de ser juzgado, y entonces es lo que los analistas pueden llamar una fuga hacia adelante, para evitar lo que también logró evitar Trump, de ir a la cárcel después de ser encontrado culpable en algunos casos judiciales. La guerra va a aglutinar a los israelíes detrás de un gobierno que ya ha concitado bastante rechazo, el gobierno del señor Netanyahu, pero la huida hacia adelante es: el ataque a Irán va a concitar la unidad de los israelíes, aún de aquellos que les son adversos política o partidistamente. Lo que no tenemos ninguna respuesta es cómo, hasta cuándo va a ser esto. Sí. Estados Unidos dice que los aviones que llevaron a cabo el ataque a Irán volvieron a casa. Así lo dice el boletín del señor Trump, que es una operación de una sola vez, que no se quedan allí, que no se estacionan en bases cercanas, y que además era un ataque para convencer a Irán que se sentara a la mesa, lo cual parece muy poco probable si nos atenemos a la información que ha salido de los círculos de mando alrededor del líder supremo de Irán, en el sentido de que ella nombró sucesores, ya nombró nuevos comandantes, ya dio instrucciones para la estrategia, que no parece que vaya a hacer sentarse a la mesa. Sí. Y hay otra cosa que llama la atención, Juan Pablo, es el hecho de que, digamos, la excusa o el pretexto, si es que se necesita una para emprender la guerra, es que querían disuadir a Irán de la fabricación de una bomba nuclear. Una manera muy curiosa de disuadir, porque no es una autoridad, no es un organismo internacional, sino un gobierno el que dice
quién puede y quién no puede fabricar armas nucleares y usarlas. Y después nos encontramos con que el objetivo de la guerra, el para qué de la guerra, ya no es evitar la fabricación, o no es exclusiva ni primordialmente eso, sino derribar al régimen Sí. teocrático Y, de los ayatolas en Irán. y de hecho, Carlos Heredia Subieta, ayer Trump decía en la conferencia que dio justo al filo de las 8 de la noche, no pretendemos un cambio de régimen, lo que queremos era acabar con el programa nuclear. Y hoy cambió ese discurso, profesor. Hoy dijo textual Donald Trump, no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el régimen iraní actual no es capaz de hacer a Irán grande otra vez, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Es decir, por ahí va la cosa. Entonces, quieren derribar por completo el régimen de Ali Jamenei. Bueno, sí, efectivamente, digo, los halcones dentro del gobierno de Trump, y uno se pregunta si a Trump le corresponde el calificativo del hombre más poderoso del mundo, o detrás de él hay una especie de paraestado, una especie de estado profundo que le da instrucciones a Trump. Uno se lo pregunta porque la forma en que se ha conducido Trump ha sido sumamente errática. Pero si vemos la historia de las intervenciones de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, ambas con un enorme fracaso en cualquier intentona de ellos cambiar régimen y poner un gobierno cercano a los intereses estadounidenses, tuvieron que salir años después con enormes fracasos, grandes pérdidas y digamos, perdone la figura del lenguaje, con la cola entre las patas, Sí. porque es completamente, es muy complicado ese ejercicio. Y imagínese usted persuadir por medio de la guerra, pues no parece ser la fórmula más idónea. Sí, estoy platicando con el profesor Carlos Heredia Subieta. Ahora, profesor, de aquí a que decidan, si es que radica en una decisión entre Israel y Estados Unidos, si es que radica en una decisión el acabar con el régimen iraní, que significaría abatir a Ali Jamenei y hacer otras tantas cosas, porque Jamenei ya ha nombrado a 3 sucesores, al menos eso ha dicho la prensa internacional. Pero de aquí a entonces, profesor, ¿le preocupa lo que Irán podría hacer, cómo pudiera reaccionar, qué represalias pudiera tomar? Bueno, digamos que el que hizo el ataque original fue Estados Unidos. Estados Unidos es el que tendría que preocuparle las represalias que pueda tomar Irán, que están originadas en el ataque inicial de Estados Unidos. Bueno, a mí me preocupa la escalada, porque cada país tiene sus aliados en la región. El gobierno de Qatar ya se ha pronunciado expresando su preocupación. Digamos, los hutíes en Yemen, de la misma manera. No hemos escuchado mayores declaraciones en otro sentido, pero evidentemente, pues parece, por la información que hay, que la línea en Teherán, la línea que está en comando en Teherán, pues no está inclinada ni a rendirse ni a buscar conversaciones en este momento. Entonces, se aplica esta frase de que Trump se metió a la guerra. Digamos, tenemos el momento del inicio de la guerra, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y esto seguramente en un primer momento, de igual manera, quizá pueda concitar el apoyo de los estadounidenses que sienten o creen que Trump está defendiendo algún interés nacional, pero la prolongación del conflicto, pues evidentemente va a traer un debate interno acalorado adentro de Estados Unidos. Profesor, nos queda un minutito y medio. Si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, ¿pudiera provocar paralelamente una guerra económica? Es decir, sí podría haber una grave afectación si cierran este estrecho por donde cruza el 20% del petróleo. Bueno, sobre todo para Europa, que obtiene sus suministros en esa región y pasa efectivamente la quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo por allí. Europa sería la más dañada en este sentido, pero también Irán pues tiene que calcular por dónde va a exportar su petróleo.
Si cierra el estrecho de Hormuz, lo cierra para extraños, pero también lo cierra para sí mismo. Sí. Entonces, este es un cálculo que tiene que hacer el mando político, teocrático, militar en Irán. Efectivamente, es difícil predecir qué va a ocurrir en las próximas etapas del conflicto, pero si nos atenemos a lo que va a pasar, yo no sé en Irán, pero lo que sí puedo decir es que en Estados Unidos viene una convulsión política muy fuerte, más allá de que en los primeros días se exprese apoyo al presidente Trump. Yo lo que veo es que viene una convulsión política muy fuerte adentro de Estados Unidos. Bien. Carlos Heredia Subieta, profesor, gracias por su tiempo y sus comentarios. Un gran gusto, Juan Pablo. Saludos al auditorio. Gracias, es el profesor y el doctor Carlos Heredia Subieta. Israel versus Irán, Irán versus Israel y Estados Unidos metido ya de lleno en este conflicto.